Canoas, pasábamos el Viernes Santo en una estancia, la estancia de Ulbra. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque a la mayoría del grupo... bueno. Qué horrible es mi voz. No me gusta escucharme a mí mismo. A nadie le gusta escucharse a sí mismo. Es como la conciencia. ¿Qué se hace normalmente a los Viernes Santos? Costumbre popular. ¿Qué se come? Pescado. ¿Lo qué? ¿Panesta? No. Comimos con ustedes una vez eso. No se come carne roja normalmente. Si alguien encuentra eso en la Biblia, por favor muéstreme. Les desafío. 1,000 pesos. Lo va a pagar James igual. No está. Es una costumbre. Pero éramos un grupo de 8 pastores y siempre que había celebraciones estábamos juntos. Y en ese caso había uno, Pastor Egon, que no le gustaba el pescado para nada. Y él decía, yo quiero comer un tremendo asado. Y decíamos, pero ¿cómo vamos a comer asado? Siendo que el edificio de la congregación era un edificio de 4 pisos donde vivíamos. Y al lado estaba la barbacoa. Alrededor del edificio, era bien en el centro de la ciudad, habían varios edificios. Y toda la gente que vivía alrededor sabía que éramos pastores. O sea, si vamos a comer asado, el olor que va a entrar en esas casas, el escándalo que va a provocar eso, no, mejor no comemos asado acá. Y nos íbamos, terminaba el culto, íbamos todos a la estancia de Ulbra. Pasábamos divino. Está dentro de la libertad cristiana hacer lo que a ti no molesta en la relación con Dios, pero también poco está obligado o prohibido. A esto llamamos adiáforo, una palabra medio rara, ¿no? Adiáforo. Adiáforo es lo que no está prohibido en la Biblia, pero tampoco estás obligado a hacerlo. Por ejemplo, hoy por la mañana Romina y Sandra me preguntaron, ¿es obligatorio tener padrinos en un bautismo? Yo dije, no, tampoco está acá. ¿Es recomendable? Sí. Es un adiáforo, pero que contribuye para el testimonio de la fe. Y por eso se practica. ¿Pero es obligatorio? No. Que la novia entre de blanco, que tengamos una alfombra roja, contribuye, bueno, da un cierto grado de respeto, pero de ninguna manera esto está obligado. El tema es cuando tu libertad y tu madurez espiritual, tu conocimiento, son puestos de forma que escandaliza al otro. Que haga el otro, que es débil, oscilar o temblar en su fe. Y de esto nos habla Pablo. Pablo habla en otros textos también, por ejemplo, Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Jesús mismo decía que los que hacen escándalo
o que haga tropezar a un pequeñito, a los pequeñitos, mejor se le atara una piedra de molino en el cuello y se le arrojara al mar. Pequeñitos de acá significa débiles o pequeños en la fe. ¿Es pecado comer carne en Viernes Santo? No. ¿Es pecado comer pescado o solo verduras en Viernes Santo? No. ¿Es pecado que se tome una cerveza en una reunión de caballeros, por ejemplo? ¿Es pecado? No. Ahora, si hay alguien en el grupo que tiene problemas con eso y que va a causar problemas en su familia después de la reunión, entonces, ¿vale la pena? No. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo, claramente. El cuidado con la fe del otro. Dentro de esto, de los adiáforos, hay muchas cosas que tenemos que observar, no por nosotros mismos, pero por causa del otro. ¿Por qué? Porque cuando algo causa dudas en el otro, eso trabaja en la conciencia, como hablábamos. Y Lutero decía que es pecado ir en contra de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia que vacila, está en duda, está con problemas en la fe en ese instante o en esa situación. Y la falta de fe es lo que condena al hombre. Tan simple. Nunca utilices tu libertad a punto de escandalizar al otro. Y si te das cuenta que fallaste, pida perdón y no vuelvas a hacerlo. El otro tema que trata Pablo en la carta de Romanos es no entrar en discusiones con los menores en la fe. Si alguien tiene una otra forma de vivir, de hablar, de comer, de vestirse, si tiene tatuaje o si usa piercing, si usa pantalones rotos como si los perros lo hubieran agarrado, es su libertad. No juzgues al otro por cosas que no tienen valor, que no sirven exactamente ni para condenarlo, pero quizás le haga ser feliz. Déjalo ser feliz como es. Sin embargo, lo que el texto de hoy no está hablando es de lo que James usó el domingo pasado, ¿no? De Mateo 18, que es el tema de cuando alguien está en pecado realmente, o en error. Esto ya no está más dentro de la libertad cristiana. Y entonces, como decía el tema del sermón, somos atalayas. Ahí sí no cerramos un ojo. Ahí sí tenemos que alertar porque a esto nos llamó Dios. Ya no es más una cuestión de libertad. Y voy a mostrar dónde aparece eso en el texto de Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dice. Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Eso está hablando de la relación del ser humano con Dios. Pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. El único que puede juzgar a sus siervos es Dios. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Todos tendremos que pasar por esa portera. Y el texto deja implícito que quizás algunos tendrán cuentas no resueltas.
¿Quiénes son los representantes de Dios en este mundo para avisar esto? Es la iglesia. Vuelvo al texto de la semana pasada. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. En otras palabras, téngalo como alguien que no pertenece a la misma familia de fe. Pablo es más duro en 1 Corintios 5, 1-5, cuando dice: se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Entonces, hermanos, si alguien es diferente que nosotros, en todo lo que hablamos, en aspectos adiáforos, no nos toca juzgar. Pero si alguien está corriendo el riesgo de que su vida, sus actitudes, sus acciones, tengan la puerta del cielo cerrado para él cuando él llega allá, hay pasos a seguir y hay acciones a ser tomadas. Ser diferente en lo adiáforo no hay ningún problema. Pero si mi hermano está caminando a pasos largos al infierno, tengo que alertarlo. Y a veces la iglesia puede llegar al último punto que dijo Pablo, la excomunión. Pero es triste y lamentable, y la única forma de esto pasar es por amor, para que este hermano se dé cuenta de que su vida, sus actitudes son de condenación. Pero todo eso que estoy hablando es un paréntesis para que vean la diferencia de lo que es el texto de la semana pasada para el texto de la semana de hoy. El texto de la semana pasada hablaba más bien del llegar, las formas de llegar a la salvación, al anátema, a la alerta. Y en los textos de hoy hablan de adiáforos, de comprensión de aquel que es diferente. Podríamos hablar de aplicación de ley para aquellos que están en error y de amor evangélico hacia lo que es diferente. El tema es mantener el equilibrio. Lutero decía que la iglesia o los cristianos somos muchas veces como un borracho andando a caballo, que a veces nos caemos para la derecha, a veces para la izquierda y así vamos, ¿no? Estamos siempre oscilando entre el libertinaje y el legalismo. Mantener el eje central en que el sueldo del pecado es la muerte. Y es así. Pero el don gratuito de Dios es la salvación eterna. Y esto también es así. Y este equilibrio es tan importante. Volviendo al texto de hoy para ver esta cuestión de los adiáforos, versículo 5 decía: algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Y cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Pensamiento, su conciencia. Seguir su conciencia. Colosenses 2, 16, 17 dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más bien una sombra de lo que ha de venir. Cuestión de conciencia, cuestión de madurez. Lo que no podemos es ser cristianos mediocres. Tenemos que conocer
la voluntad de Dios. Tenemos que fortalecernos en el conocimiento, tenemos que conocernos y fortalecernos mutuamente, siempre llevando a los que están a mi alrededor una práctica, una vida que contribuya para la salvación y engrandecimiento mío, de mi familia, de mis hijos, de mis vecinos, a pesar de los errores. Y pedir perdón y reconciliarse también es parte de este proceso. Nadie es perfecto. El tema central acá aparece en los versículos 7 y 9 de Romanos cuando dice: y es que nadie vive para sí mismo, ni nadie muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Desde el bautismo hasta las puertas del cielo, ya no vivimos más para nosotros mismos, vivimos para servir al prójimo, a nuestros hijos, a nuestros ahijados, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, para que ellos conozcan a Cristo y sean salvos, y de esto se trata nuestra vida. Si no fuera por eso, no habría ningún sentido estar acá en la tierra. Vivimos para servir, así como Cristo vino para servir y no para ser servido. A mí, sinceramente, en el comienzo, a muchos años atrás, cuando empezó la moda de ser vegetariano, algunos, me molestaba un poco eso. Decía, ¿por qué no comen carne conmigo? Tenemos amigos en Brasil, una amiga de Maíra que no come carne, y hacemos tremendo asado en las vacaciones, y para mí es aguafiestas, ¿qué quiere que diga? Pero del otro lado empiezo hoy a entender y aceptar. Esto no influye en nada en nuestra relación de amistad, mucho menos en la relación de Dios. Por otro lado, muchos que no comen carne también aceptan los que comen carne y no se importan con eso. Pablo dice en versículo 10, así que tú, el que es vegetariano, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, el que come de todo, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y está escrito así, dice: yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que el Señor, confesará a Dios es el Señor. La cuestión toda es no confundir unidad con uniformidad. Dios habla que la iglesia, nosotros somos como un cuerpo. En un cuerpo hay brazos, dedos, ojos, nariz, piernas, tantos miembros. Y cada uno es diferente del otro, pero todos hacen parte de un mismo cuerpo. Están unidos, pero no son iguales. No es una uniformidad como un ejército o como si fuera un único miembro. Todos somos diferentes y todos nos ayudamos y todos nos aceptamos. La tolerancia entre los miembros de la iglesia, el aceptar el diferente, es una primicia nuestra, no es de los movimientos de género, es un movimiento de la iglesia desde sus primordios. Pero si ves en este cuerpo una mancha y que sospechas que esta mancha puede ser un cáncer, es tu obligación alertar. Porque sos corresponsable, más Gaby que es doctora. Somos corresponsables por la salvación del otro. Somos atalayas unos del otro.
Y esto no es una cuestión personal. Esto es ser Cristo, ser pequeños cristianos. Y ser cristiano no es imitar uno al otro, es imitar a Cristo. Mirar todos a Cristo. De hecho, es Cristo quien tiene que aparecer y nosotros desaparecer. Aunque tengamos que soportar muchas veces insultos, traiciones, engaños, lo que importa es que el reino de Dios prevalezca y que el diablo sea vencido. Aunque para eso hay que defender con su propia vida. Todo es lícito, no todo conviene. Somos libres para contribuir con la salvación de los demás. Todo lo que hagas y que es permitido es bienvenido. Todo lo que no contribuye, no lo hagas. Somos imitadores de Cristo. Y Cristo, quizás podríamos hablar del Evangelio mucho hoy, pero creo que lo que más bien expresa quién es Cristo está en el Salmo de hoy. Cuando dice, tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Y llamo la atención a este final. ¿Cuál es la distancia del oriente al occidente? Pregunto. Infinita. Si quieres encontrar el occidente caminando hacia el oriente, vas a caminar toda tu vida, ¿no? Saliendo de la República Oriental del Uruguay, y vas a llegar de vuelta y nunca vas a encontrar el occidente. Es infinito. Así como el cielo, no término cielo, pero Uranos, el universo, es infinito. Así es la misericordia de Dios. 70 veces 7. 7 es el número del infinito. Tantas veces debes perdonar a tu hermano. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas las veces que tu hermano se presente y se arrodille como los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo, y pide perdón, debes perdonar. Infinitamente. Los hermanos de José lo habían vendido, tirado en un pozo. Entonces, cuando muere el papá, finalmente están con mucho miedo que José se va a vengar de ellos. Y mandan entonces decir que él los perdone. Pero José llora primero y después diga, no tengan miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. La supuesta muerte de José, que no fue muerte, pero fue resucitado cuando fue vendido como esclavo a los egipcios, lo hizo Faraón y libró a su familia de la muerte por el hambre. Dios transformó una situación de muerte, desesperación, de traición, en vida para muchos. Gracias a eso existe el pueblo hebreo hoy, o el pueblo de Israel hoy. Dios, por medio de un acto fallido, muerte, trajo vida. Es una sombra de lo que pasó con Jesús. Por medio de la traición, por medio de su muerte, Dios trajo vida para nosotros. Y por medio de su resurrección, nosotros tenemos pasaje de la muerte para la vida. Muchas veces esta también es la cruz que nosotros, cristianos, así como José, vamos a cargar. O tenemos que cargar en algún momento. No se olviden, no todo lo que es malo a nuestros ojos trae
muerte. Dios puede hacer que tú seas un portador de cruz por medio de tu testimonio, de tu firmeza, de tus valores cristianos, puedas traer vida, llevar vida. Y cuando estés pasando por esta cruz, recuérdate, es un honor para el cristiano pasar por la cruz. Sigamos siendo así, firmes en las cosas que no se negocian, en la doctrina, en las prácticas, pero que seamos siempre comprensibles en las diferencias que no importan en nada para la salvación, aceptando y haciendo somar al que es diferente. Esto es ser iglesia. Que Dios nos guarde en esta unidad, aunque no seamos uniformes. Amén.